diputado del PRD, Cristiano Adames. Diputado, buenos días. Leonardo Greenspan lo saluda con Manolo Álvarez y Chema Torrijos. Buenos días. ¿Cómo están, estimados periodistas? Diputado, hemos visto... Nosotros estamos bien acá, diputado. Sí, ¿Cómo le va a usted después de la aprobación de la ley? El debate, hemos visto el debate de la Asamblea. ¿Cómo usted analiza lo que está ocurriendo con la Caja de Seguro Social? Bueno, yo creo que se concretiza todas las señales y todos los indicios que habíamos advertido de que el debate no solamente era complejo, sino que tenía muchos mecanismos de poder consolidar los propósitos que se anidaron cuando se presentó el 6 de noviembre el proyecto original por parte del Ejecutivo, que era establecer un mecanismo que significara una migración concreta de lo que hoy tenemos como sistema solidario y sistema mixto hacia un sistema de cuentas individuales, que realmente se produjese un mecanismo hoy tamizado, disfrazado de aumento automático a la edad de jubilación, en el caso particular en el 2032, y que se propiciaran los mecanismos también pertinentes para que hubiera un manejo de los fondos de las reservas y sus inversiones a través de intermediarios financieros autorizados supuestamente por la Superintendencia de Valores y bajo la discrecionalidad del director de la Caja de Seguro Social. Ahora, diputado, ayer no hubo tercer debate, no hubo la tan esperada votación en el tercer debate. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pospone? ¿Qué hay detrás? Digo, por ser un proyecto, como te acabo de expresar, tan complejo, que sufrió una cantidad importante de modificaciones. Entiendo que han sido alrededor de 80 modificaciones en el segundo debate del proyecto que emanó de la Comisión de Salud, y se incorporaron alrededor de 7 nuevos artículos. Recuerda que cuando se hace esa aprobación, que tiene muchas modificaciones por diversos sectores, hay que llevarlo a una comisión especial que redacta el único en la Asamblea, y supongo que había que hacerlo con muchísima tranquilidad y paciencia para evitar algún error o algún sesgo, y no se produjo la entrega del documento para propiciar el tercer debate y hacer la valoración correspondiente a si es conveniente o no conveniente. Por esa razón, cuando se abre el pleno en la tarde del día de ayer, el documento no estaba en las curules ni en la pantalla electrónica, razón por la cual no podía haber tercer debate. Diputado, ¿y habrá camarones en ese montón de artículos que ni siquiera los diputados saben porque abundante, ¿no? ¿Habrá algún camaroncito por ahí de eso del río de Chame? Digo, yo creo que con la realidad es bastante difícil que eso pueda ser, porque recuérdate que nosotros tenemos toda la votación en acta en la pantalla, Okay, y los artículos que fueron aprobados respectivamente, que también lo tenemos ya en nuestro haber, habiendo sido propuestos por nosotros o no propuestos por nosotros, y es muy complicado que eso sea así, razón por la cual el documento debe corresponder a lo que realmente se debatió en el segundo debate, pero supongo que por esa complejidad no se presentó, amén de que hay algunas cosas que nos llaman la atención en cuanto a la entrada de vigencia de la ley, que según advertimos en un documento que circuló ya en la tarde sobre el texto único, que la ley supuestamente mantuvo la entrada en vigencia del proyecto original presentado el 6 de noviembre, que es el 1 de marzo, y si eso está así, entonces ese artículo no fue corregido, y tendría la posibilidad de que si se presentase en tercer debate, tendría que volver el proyecto a segundo debate
para que fuera corregido, porque debió tener entonces, no sé si me hago explicar, que la ley era de orden público y de interés social para ser retroactivo. Claro, ahora, diputado, hay a mí y creo que a muchos otros nos queda una sensación de que buena parte del Pleno está confusa sobre qué terminó aprobando, que pareciera que hay partes que se desconocen a lo interno del mismo hemiciclo, que son tantas modificaciones y tantos cambios que hay gente que al final no sabe realmente en qué quedó todo. Bueno, yo pienso que nosotros, en el caso de la bancada del PRD, y entiendo que algunas bancadas, por lo menos en sus jefaturas, entiendo que tenía un correspondiente, llámese así como decimos nosotros, ¿no? Teníamos las baterías nuestras, para poder hacer ese comparativo que tú señalas. Okay. Lamentablemente había una matriz que solamente tenía el Ejecutivo y su alianza coyuntural. Ellos la tenían perfectamente bien definida, porque había un problema con los artículos nuevos en donde se le asigna un número particular dentro del texto aprobado, y eso sí no lo teníamos en segundo debate. Y teníamos que hacer correspondencia, y ahí pudo haber algún grado de confusión, como en efecto la hubo, y por eso que estábamos esperando el resultado del texto que se divulgó a través de medios electrónicos ya ayer pasado el debate. Pues estamos en esa fase, por eso advierto que hay un problema en la entrada de vigencia de la ley, porque no se introdujo la figura de orden público de interés social para que pudiese ser retroactiva a partir del 1 de marzo, como lo señalaba el proyecto original 163 presentado el 6 de noviembre. Así que eso significa que el proyecto va a tener que ser diferido nuevamente al segundo debate para que se corrija. Y ahí eso puede ser que haya otras cosas. Diputado, la duda que se ha quedado sobre la mesa, porque ayer lo debatíamos aquí también sobre esto que se votó, y que usted señala que si hay errores puede volver a segundo debate, es sobre la tasa de reemplazo. Este término que poca gente termina de entender, pero quisiera saber si nos podría explicar en mayor amplitud su significado y cómo queda la tasa de reemplazo con estas reformas. Bueno, la tasa de reemplazo es la forma, a través de, por supuesto, de un cálculo matemático, en el caso del sistema aprobado de cuentas individuales, en donde no se garantiza, se establece con qué porcentaje en el caso de las cuentas individuales son el salario promedio de toda tu vida, con qué porcentaje se calcula vas a recibir un importe particular de pensión. En el caso del solidario, esa es una tasa definida, que es el 60% de tus mejores 10 años. En el caso de como es una cuenta individual y es producto de un aporte que se acumula, eso se traza en base a los salarios promedios que tú individualmente hayas tenido durante toda tu vida, y los análisis nacionales e internacionales establecen que el sistema de cuentas individuales, su tasa de reemplazo para poder hacer el cálculo de con cuánto te vas en una pensión, oscila entre un 30. ¿Diputado? O sea, si tú ganas 1,000 balboas en el sistema, te van a computarizar tus 10 mejores años de salario con 60%. Si tú estás en el sistema de cuentas individuales y las 1,000 balboas, te van a computarizar promedios que has tenido durante toda
tu 30%, sino en base a una tabla que se llama tabla de pensionamiento, que establece un porcentaje a partir de tu primer salario en adelante, Un si eres acumulado. hombre o si eres mujer. Entonces, Diputado, tabla de pensionamiento te sacan el caso particular individual tuyo. No hay ninguna tasa definida como de protección, que es el 60%. ¿Y cuánto sería esta tasa que con la nueva ley? 30% está establecido a nivel mundial y certificado por organismos 30% como está la diciendo, OIT ¿no? y otros. 30%, alrededor del O sea, 30%. un Por eso, desmejoramiento del 50%. Enorme, enorme. Pero el gobierno dice que no, que tú puedes ahorrar y claro, recibir mucho más. ¿Pero qué vas a ahorrar ganando 500, 600, 700, 800 mil dólares? ¿Qué puedes bueno, ahorrar allí? pero que tú mismo lo estás diciendo. Sí, es verdad, tú puedes ahorrar, pero el 85% de los asalariados de este país que cotizan en la caja del Seguro Social ganan menos de 1,000 balboas. Y yo no sé quién puede especialmente ahorrar con el nivel y el estatus de vida que se verifica en este momento, con todos los costes, la canasta básica y demás. Yo no sé quién podrá ahorrar, entonces estarían condenados a que se le hiciera esa valoración de su salario promedio de toda su vida y de su acumulado en base a eso, y va a salir un 30%. Este año se jubila la primera persona producto del sistema mixto que nació en la ley 51 del 2005, este año. Y por eso nosotros expresábamos, si iba a haber un artículo como el que el gobierno pone aduciendo que no eleva la edad de jubilación en 7 años, sino que nombra 3 comisiones nacionales e internacionales para valorar si se eleva o no, tenía que meter el sistema de pensiones que ya existía en el mixto, porque en 7 años tendremos alrededor de 10,000 personas jubiladas con el sistema mixto. Y ese sistema tiene 2 componentes, licenciado, tiene 2 componentes. Uno pequeño solidario hasta 500 balboas y el otro de cuentas individuales. Y le aseguro que la tasa de retorno de ese sistema mixto es, cuidado, menos que 30%. Diputado, Entonces había Eso que es valorarlo. importante. Por eso que sí es un aumento disfrazado de la edad de jubilaciones, porque esas entidades, por supuesto que van a certificar que hay que aumentar la edad de jubilación, porque son entidades que se encargan de verificar perfiles exclusivamente demográficos, expectativa de vida, esperanza de vida, y por supuesto que vivimos más, pero digo, ¿con qué calidad de vida vivimos más? Y entonces el Estado ¿es protector o no es protector de su ciudadanía? Ese es el detalle, uno de los detalles. Pues. diputado, ¿les preocupa a lo interno de la Asamblea que ahora que se aprobó este segundo debate y que vaya tercero, les preocupa que haya una reacción popular similar a la que hubo con la ley del contrato minero? Pues en realidad te puedo decir, Se le está cortando. Se nos cortó la comunicación con el diputado Adames. muy... Diputado, se nos cortó la comunicación justo cuando iba a responder. Si puede responder nuevamente. Dime. Se cortó la comunicación, o sea que no le hemos escuchado nada. Yo le preguntaba si hay temor porque hay una reacción popular similar a la del contrato minero. Lo que le expresé es que sentimos exactamente lo mismo que sentimos antes de la votación del contrato minero. O sea, una incertidumbre inmensa. Exactamente la misma. Y supongo, por el grado de compenetración que tienen los sectores sociales con referencia a este tema, es muy probable que se produzcan acontecimientos que nosotros pudimos haber obviado con conciliación y diálogo. ¿El gobierno se está llevando a la misma situación social? Digo, yo no pienso que del 2023 a la fecha han cambiado las variables como para que haya desconfianza
y se siente algún grado de frustración por parte de los sectores sociales de lo que significa no hacer diálogo social. Yo pienso que tenemos las mismas condiciones objetivas y subjetivas para que se produzcan situaciones que alteren la vida pública nacional, sin duda alguna. Diputado, yo quiero hacerle una pregunta, el tema puntual. Este proyecto, porque está en segundo debate a tercero, este proyecto que se aprobó, ¿cuánto tiene de parecido o cumple con lo que había planteado el gobierno nacional con el señor Mulino? Yo pienso que recoge en los puntos fundamentales que ellos concibieron el 6 de noviembre al presentar el proyecto, el 6 de noviembre pasado, cumple en alrededor de un 75% de sus expectativas, así como un promedio en el aire, pues, o sea, que porque ellos retrotrajeron en el segundo debate o trajeron otra vez a la vida en el segundo a través de modificaciones presentadas por la bancada RM y sus aliados coyunturales, artículos que habían sido modificados en el primer debate con referencia al sistema de pensiones, a la edad de jubilación, al manejo de las inversiones. Entonces ellos los retrotrajeron a través de los 80 artículos modificados por esa bancada RM y sus aliados coyunturales, y los 47 nuevos artículos propuestos para buscar los votos de otras bancadas como la bancada arnulfista y algún sector de Vamos y de Moca. ¿Cómo se logra ese convencimiento? ¿Qué hizo el Ejecutivo para lograr ese convencimiento cuando en un principio parecía que este proyecto era tan poco popular? Bueno, eso habrá que investigarlo, ¿no? Es un detalle de investigación, cómo se logra cambiar posicionamiento de negativo a positivo. Ahora, habrá que investigarlo. Usted habla de un 75% más o menos de similitud entre la propuesta original y el documento que va a tercer debate. Usted forma parte de la Comisión de Salud. ¿Pudiéramos decir que todo lo que se hizo en primer debate, todo este proceso de escucha ciudadana y demás, sirvió para nada? No te puedo decir eso, porque de los 203 artículos que se aprobaron en el primer debate, 115 se mantuvieron originales, Okay. Pero son procedimentales, son de los principios de la gobernanza, del problema de la cobranza, o sea, son otros tipos de artículos que ayudan a la estructura de la ley. Pero en el caso del sistema de pensiones, en el caso del manejo de las inversiones, en el caso de las tasas supuestas de reemplazo incorporadas, ahí es donde están las modificaciones que contradicen en gran parte lo que se hizo en el primer debate. Estamos con el diputado Cristiano Adames del PRD, aquí en Radio Panamá 94.5 FM, conversando sobre la realidad del proyecto aprobado en segundo debate de reforma a la Caja del Seguro Social, ¿no? Diputado, por lo que usted ha podido saber, si hoy se votara el tercer debate de este proyecto de ley, asumiendo que no habría errores y se podría avanzar, ¿están los votos para aprobarlo? Sí, los tienen. ¿Y y quiénes serían los que votarían? ¿Y qué bancadas, según usted sabe, votarían a favor de este proyecto de ley? La bancada de RM, la bancada panameñista, la bancada del CD, la bancada de Alianza, la bancada de Moca y cierto sector de la de RM, por supuesto, y cierto sector de la bancada de Vamos. ¿De qué sirve, diputado, la democracia y la representatividad en la Asamblea Nacional si al final pareciera que todo se consensa? ¿Dónde queda el juego democrático en todo esto? Bueno, es una buena pregunta. El pueblo hizo un mandato
en base a su desconfianza y la descalificación que muchos aportamos en la historia de la clase política. Pero yo creo que esta es una lección para que no solamente se base en situaciones de orden emotivo, de percepción, sino que quienes realmente se elijan sean personas que sean calificadas, porque la mayoría son calificados desde el punto de vista profesional, pero que tengan grados importantes de entendimiento de los pareceres y de la convivencia local. O sea, que demuestren solidaridad. Ha habido un fuerte componente de individualismo, o sea, de poco importa con los problemas grandes que tiene la sociedad panameña. Amén de que dentro del proceso se produjo una importante alteración al reglamento interno, que es ley de nuestra asamblea, cuando se abre el debate nuevamente el día viernes pasado para introducir las reformas que justamente esos votos de esos sectores que propician que se alcancen los suficientes votos en segundo debate para aprobarlo. Y eso fue absolutamente ilegal, porque la sesión antes de carnavales había sido cerrada por el presidente que estaba en la mesa cerrada consecuentemente y no podía abrirse, y se utilizó una especie de artificio ilegal para poder abrir e incorporar modificaciones. O sea, ese precedente es funesto para la democracia. Es como si fuera una vara de fútbol móvil, cuyo botón lo tiene quien dirige. y para donde patees, ya sea que se patees para atrás, vas a meter el gol por conveniencia. Entonces, eso es funesto, porque el gobierno pretende introducir temas inmediatos como el contrato minero, y quiere hacerlo por fuera de la asamblea, pero tendrá que ir a la asamblea para verificar que la derogación de la ley que se estipuló sobre prohibición de minería metálica a cielo abierto, y después quiere entrar en Río Indio y tendrá que ir a la asamblea también a derogar, si quiere o si puede, la ley de prohibición de embalse en esa área, y si esa barra de fútbol comienza nuevamente a accionar, no importa quién patee la bola, puede ser hasta un niño y va a meter el gol, porque es acuerdo a la conveniencia, y eso no puede ser, porque eso es el desbalance más perfecto de la incapacidad o de la inexperiencia o de la poca solidaridad con la conveniencia. Diputado. Y eso el pueblo panameño tiene que velar por eso, y los sectores velar que eso realmente no se dé al lugar. ¿Tiene conocimiento por qué ayer el diputado Becerra Richard señaló a la diputada Guayquira Chandler, Alexander Benes y Amirilis Chong de estar allegadas o aliadas o ir en la dirección del PRD? No lo sé, pero las diputadas que hicieron su planteamiento en el primero, en el segundo debate, y pusieron su posicionamiento, ellas explicaron por qué estaban en contra del proyecto de ley de manera puntual y pertinente. El que no lo hizo fue el diputado que acabas de señalar. Él no habló ni en el primero ni en el segundo, cuando creo que perfectamente pudo haberlo hecho. Así que ese es un problema que ellos tienen que dilucidar, porque ellas sí lo hicieron de centros planteamientos con muchísima profundidad, por cierto. Así que ese es lo que tienen que dirimir ellos, porque creo que no presentó tampoco ninguna propuesta de ningún tipo, ni nunca dijo nada, solamente votó a favor. Diputado, desde la avenida Ancón, el señor Paul Willis le pregunta, favor preguntarle al diputado Cristiano Adames, que está en Radio Panamá 94.5 FM, si el aumento de $2 anuales para los jubilados, que fue modificado a 10, están incluidos en el segundo debate. Sí está incluido. Pero además eso es poquísimo, $10, eso, y no es indexación. La ley 51 del 2005
eso estaba incluido. Lo único que se incorpora, creo que hay que hacer un análisis cada cierto tiempo de los índices de valores al consumidor, para poder ir como estableciendo un criterio de lo que debería ser un incremento adicional. Sí. Es lo nuevo que se incorporó. Una valoración, no sé si es bianual, no recuerdo exactamente para los efectos de eso, pero sí se incorporó. Ahora, diputado, usted hablaba de la ilegalidad que hubo en la reapertura de la sesión y demás. Hay quienes advierten que esto, entre otras cosas, podría dar pie a que este documento termine en la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Digo, por supuesto, si lo advierten, pudiese ser causa de un recurso de nulidad, porque ya se ha esbozado, porque ahí la resolución que permitió eso se amparó bajo 2 artículos del reglamento interno, entiendo que es el 246 y el 154, el 246, que habla de que cuando no hay nada normado en nuestro articulado, nosotros lo podamos presentar y aprobar en el Pleno para los efectos, pero es que está normado, porque nuestro artículo 150 habla de que cuando se leen las propuestas de modificación y se cierra, ya no se tiene que hacer más que votar. Y también el otro artículo, creo que es el 154, que habla de la impugnación a las decisiones del presidente. Pero es que eso no fue una decisión del presidente cerrar el Pleno, él ejecutó lo que dice la ley, y el problema era procedimental, porque eso es lo que se hace. Esas 2 condiciones perfectamente pudieran derivarse en un recurso de nulidad futuro que presentasen ante las instancias judiciales. Y eso es Sí, le entrada pedimos. de acciones y otras más que produjeron que las bancadas, ante todo la del panameñismo y otras IMOCA, apoyasen el proyecto de ley en el segundo debate. Una cosa, diputado, antes de irnos le voy a cambiar muy rápidamente el tema. Rubén de León presenta su renuncia al cargo dirigencial que tenía dentro del PRD. Sí. Hay una resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Directivo, que son las jerárquicas del partido a nivel regional y nacional, que datan del año pasado, en donde todos firmaron de que este proceso de renuncia se iba a producir este año ya. O sea, renunciaban diferidos al momento que lo hace el secretario general Rubén de León en este momento. En realidad no conozco las circunstancias y las situaciones por las cuales él presenta su renuncia en el día de ayer, pero entiendo que ya hay un proceso certificado de ese proceso, valga la redundancia, porque en septiembre de este año ha de producirse el directorio nacional que es convocado para los efectos de reestructuración ejecutivo nacional en pleno, con las posiciones que ya están vacantes antes de la renuncia del secretario general y las que se produjeron en octubre del año pasado. Gracias, diputado Cristiano Adames del PRD, planteando sobre lo que casi no conocemos que sucedió en el Pleno de la Asamblea Nacional y que el diputado Adames está clarificando los puntos en Radio Panamá. Es el único que frenteó, ¿no? Nadie más ha querido hablar. Gracias por estar ninguno de los otros diputados. Gracias por estar en Radio Panamá 94.5 FM.